Hola hermanos, buenos días. Día 7 de noviembre para el devocional dominical. Espero que tengáis ahí un buen café a mano, si es que os gusta. Y por supuesto la Biblia. Nosotros ya hemos desayunado, como lo estamos grabando de antemano, como sabéis, pero bueno, espero que el devocional y la sesión de hoy sea de bendición. Y que luego podéis estar cada uno en vuestras iglesias y disfrutando con los hermanos. Muy bien, pues hoy tengo otro hermano invitado, muchos ya le conocéis, el hermano Daniel Flower, que estuvo muchos años en España, y le comenté la posibilidad de dar un devocional para un domingo y me dijo que sí. Entonces yo contento y le he pedido que tome unos minutos para dar un poquito de resumen de su vida o biografía, como quieras, porque algunos le conocéis muy bien, pero hay otros, especialmente en nuestra congregación, que igual le conocen de cara de algún instituto, pero no muy bien. Entonces, y le he dicho que tome el tiempo como quiera y luego pues compartirá algo de la palabra. Así que, hermano Daniel, muchas gracias, adelante, y yo aquí a escuchar, no voy a hacer nada más. Muy bien. Muchas gracias, Andrés. Es un privilegio muy grande, un honor muy grande poder participar de esta manera con España. Nosotros hemos estado en los Estados Unidos desde hace un año, un poquito más. Dijimos que íbamos a retirarnos, pero estamos bastante ocupados con distintas cosas y, en fin, es como lo quisiéramos porque no queremos sentarnos para hacer nada. Yo soy del estado de Iowa, en el medio oeste de los Estados Unidos. Me crié en una granja que mis padres tenían ahí, y siempre ha sido una bendición para mí, muy agradecido al Señor por ello, de haber podido vivir en una granja con animales, conduciendo los tractores y todo lo que eso involucra. Y entonces el Señor me llevó hasta la Universidad Bob Jones, donde completé mis estudios. También conocí a mi mujer y luego, después de casarnos, pues fuimos a México, Guadalajara, para estudiar el español, aunque yo sabía bastante porque había ido a Chile y también a Puerto Rico con unas oportunidades con otros de predicar el Evangelio, y así iba aprendiendo poco a poco el español. Pero el Señor nos bendijo, pudimos terminar ahí y fuimos a Chile por casi 4 años, y después de estar en Chile pues vimos la oportunidad de ir a España, y entonces fuimos ahí en el año 1972. Estuvimos en España 49 años y luego volvimos aquí a los Estados Unidos. Primeramente estuvimos en Burgos, y estando ahí pues trabajamos con un equipo. Uno que estaba en ese equipo era Samuel Allen, y entonces estoy seguro que ya sabéis quién es él. Y luego fuimos a la ciudad de Elche, en la provincia de Alicante, y estando ahí pues sin conocer a nadie al principio, pues trabajamos en levantar una iglesia, y esa iglesia iba poco a poco creciendo a lo largo de los años, y el Señor ha bendecido mucho en esa obra por la influencia que ha tenido, no solamente en España, sino en muchos otros sitios, especialmente teniendo que ver con la música, porque mi esposa ha traducido muchos himnos y hemos hecho un himnario basado en un himnario en inglés del hermano Francisco Garlo. Entonces, a través de eso y cantatas y mucha música así, pues
que está difundiéndose en todos los sitios donde se habla español. Pero en fin, yo quisiera en esta mañana hablar un poco de un capítulo en Hebreos que me ha sido de una bendición muy grande, porque en mi juventud, voy hacia atrás un poco. Mis padres eran creyentes, siempre íbamos a la iglesia, nunca faltábamos cultos de estar en la iglesia, a menos que era por nieve o hielo en la carretera. Y entonces conocí al Señor muy pronto, a los 9 años acepté al Señor como mi Salvador personal. Pero luego con el tiempo me entraban a veces dudas en cuanto a mi salvación. Y eso me inquietaba bastante, porque digo, tengo la salvación, si el Señor viniera hoy, iría a estar con Él, y me preocupaba. Entonces, un día estaba leyendo el capítulo 6 de Hebreos, y entonces el Señor me resolvió todas las dudas que tenía en cuanto a ello. Y vamos a ir leyéndolo poco a poco en estos minutos, y así a ver si puede ser una bendición para ustedes. Dame un segundo, voy a mirar porque se me olvidó poner el reloj, voy a ver qué tiempo hay. Hay 6 minutos, lo voy a poner, sumamos 6 minutos a eso, te sobra 15 o 20, así que adelante. Muy bien. Voy a darle el título Dos cosas inmutables. Dos cosas inmutables. En este pasaje, el autor de Hebreos, que no sabemos quién fue, pero él está hablando precisamente de este tema porque había personas que no estaban muy firmes en la fe. En realidad él va diciendo que son niños en la fe y no tienen que tomar leche y no alimento sólido, porque en fin no tienen discernimiento para saber entre el bien y el mal. Entonces dice que hay que proceder a partir de ahí, porque si no, es posible que uno en realidad no sea salvo al final. Entonces, da una advertencia bastante fuerte, diciendo que la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. O sea, es un tema muy serio, y entonces uno tiene que estar persuadidos de lo que cree. Entonces, voy a empezar leyendo y luego poniendo algunos comentarios. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, o sea, dando advertencias bastante fuertes, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a uno. O sea, estos hermanos habían estado en la obra, habían trabajado por el Señor y todo. Pero luego sigue diciendo, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Perezosos. Yo he conocido a creyentes así.
creyentes que son perezosos, muchas veces les entra la pereza el domingo por la mañana, cuando saben que hoy es domingo y el culto y todo eso, y qué bien uno se está aquí entre las sábanas y todo, y en fin nos entra una pereza que nos paraliza ahí. Y también hay otras actividades en que nos centramos y no, entonces no hace que nosotros cumplamos con el Señor. Así que está diciendo que no debemos hacernos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y en el capítulo 11 de Hebreos nos va a hablar precisamente de muchos de ellos, que sí, que por fe y paciencia han heredado las promesas, no en su totalidad, pero algún día sí que van a heredar las promesas. Así que Él quiere que nosotros seamos imitadores de ellos, que observemos su fe y lo que ellos han hecho, y luego hacer lo mismo. Muchas veces yo veo que el apóstol Pablo decía, imitadme a mí, lo que yo soy y lo que yo estoy haciendo. Y nosotros debemos tener héroes de la fe, personas a las cuales nosotros podemos decir, yo quisiera ser como esa persona. No es posible ser exactamente igual, pero habrá rasgos y características que nosotros podemos imitar y saber que así iríamos muy bien. Luego sigue diciendo, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Estoy seguro que muchos de vosotros sabéis de la historia de Abraham, ahí en Génesis. Una historia apasionante de cómo el Señor le llamó y él fue a la tierra de Palestina, no de Canaán, no sabiendo dónde iba a vivir. Incluso vivió en tiendas todo el tiempo que estuvo ahí. Y entonces el Señor le dio la promesa de que le daría esa tierra, que un hijo suyo sería el resultado de su matrimonio con Sara, y entonces vendría pueblos que serían sus hijos y nietos y bisnietos y etcétera. Entonces, Dios le dio esa promesa. La cosa es que el tiempo iba siguiendo y ya se están haciendo viejos y el hijo no llegaba. Pero sin embargo el Señor le dijo, no, de ti y de Sara va a nacer un hijo. Bueno, por fin, cuando él tenía 100 años y Sara tenía 90, pues nació ese hijo que se llamaba Isaac. Isaac iba creciendo y todo, y un día el Señor dijo, Abraham, quiero que tú lleves a tu hijo a un sitio donde yo te indicaré, y quiero que tú sacrifiques a tu hijo para mí. Y la Biblia dice que Abraham, sin rechistar para nada, se levantó temprano por la mañana con su hijo y también con la leña, con el fuego, iba hacia ese sitio donde iba a sacrificar a su hijo. Es muy interesante que en el camino,
Pues Isaac, que tenía probablemente unos 15, 17 años, dice, papá, es que tenemos todo aquí, tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿dónde está el sacrificio? Que normalmente sería una oveja, ¿y dónde está el sacrificio? Y el Señor, y Abraham dice, Dios proveerá, mi hijo, Dios proveerá. Y claro, él estaba pensando, como nos dice en Hebreos, de que Dios resucitaría a su hijo de los muertos. Y entonces preparó el altar, puso a Isaac sobre el altar, levantó el cuchillo para degollar a su hijo, y en eso un ángel del Señor le dijo, para, Abraham, no mates a tu hijo. Y entonces dijo esto, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y Abraham miró y ahí había un animal que pudo sacrificar en lugar de su hijo. Y a propósito, eso es una gran ilustración de cómo Dios hizo un sustituto, puso un sustituto sobre la cruz para que nosotros pudiéramos tener la salvación en él. Pero entonces, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y entonces, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham sí alcanzó esa promesa, aunque no lo vio con los ojos físicos, como nosotros lo podemos ver hoy en día, viendo la historia de los israelitas y todos los hijos, los judíos que han venido de él. Pero dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y luego dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Nosotros no estamos muy acostumbrados a jurar en este sentido. Aquí en los Estados Unidos, en los juzgados, cuando un testigo tiene que testificar, tiene que levantar la mano o ponerla en una Biblia y dice, juro que voy a decir toda la verdad y nada más que la verdad. O sea, está jurando en nombre de Dios de que sí van a hablar la verdad. Pues los hombres así juramos. Normalmente lo hacemos a través de firmar. Firmamos la compra de un coche o de una vivienda. Juramos así. Y muchas veces tenemos que tener una persona que nos avala lo que estamos haciendo, un padre o alguien que tiene más dinero que nosotros. Por si nosotros no pagamos, pues entonces los bancos pueden echar mano a otro que sí lo paga. Pero así es entre los hombres. Normalmente los hombres juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Pero luego sigue,
y esto es muy interesante, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, o sea, que no se pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Vamos a parar ahí un momento. Está hablando de dos cosas. La primera cosa es la promesa. Y cuando Dios hace una promesa, no miente. Tiene que cumplir esa promesa. Si Dios hiciera una promesa y luego no lo cumpliera, entonces estaría mintiendo. Pero Dios cumple sus promesas, es inmutable, no puede cambiar lo que Él ha prometido. Pero Dios no solamente daba esa promesa, sino se bajó al nivel de los hombres en el sentido de jurar a manera de los hombres, diciendo que iba a cumplir esa promesa. Y eso demuestra el amor que Dios tuvo para con Abraham y también el amor que Dios tuvo para con todos nosotros en hacer eso. Voy a leerlo otra vez. Por lo cual, Dios, queriendo Dios mostrar más abundantemente, me gusta mucho eso, mucho más Dios hace de lo necesario, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, nosotros tenemos una promesa, tenemos una esperanza basada en el hecho de que Dios nos ha prometido que si acudimos a Él a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos la salvación. Vamos a estar con Él para toda la eternidad. Tenemos vida eterna. Tenemos vida física, sí, pero vida eterna es vida con Él para toda la eternidad. Evitaremos el infierno. Viviremos con Él para siempre. Entonces, nosotros hemos acudido a Él y hemos agarrado esa esperanza que tenemos delante de nosotros, y luego dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Wow. Tenemos como segura y firme ancla del alma. Y cuando leí eso por primera vez, pero de verdad comprendiendo lo que estaba leyendo, ahí se me fue la duda de mi salvación. Y jamás desde entonces, eso pasó cuando era un joven. Y durante todos estos años nunca he tenido dudas de mi salvación, porque es como segura y firme ancla del alma. Una ilustración para terminar. Nosotros vivimos en Elche, que está como unos 22 kilómetros de la costa mediterráneo, y entonces cuando íbamos a la capital de la provincia de Alicante, pues teníamos que ir al lado de la costa y veíamos ahí en el mar buques muy grandes esperando para entrar en el puerto de Alicante para descargar su mercancía.
eran buques enormes. Y yo siempre me fijaba que tenían dos líneas que apenas se veían, pero ahí estaban. Dos salían de la proa y se adentraban en el mar, y dos líneas más de la popa que entraban en el mar. Y yo sabía que ahí en el mar, atado a esas líneas que estaban atadas al barco, habían anclas, enormes anclas, porque a veces había tormentas que venían y el viento era muy, muy fuerte, y entonces les protegían para que no se movieran y dieran contra la costa y con daños tremendos. Entonces, yo pensaba, yo tengo un ancla del alma, mucho más firme y segura que esas anclas que están ahí en el fondo del mar, porque están echadas en Dios mismo, mi Creador, el que me hizo, el que me dio vida y el que me sostiene la vida que yo tengo. Pero mucho más que eso, no solamente es mi Creador, es también mi Salvador. Y es mi Salvador por lo que Él ha hecho en la cruz por mí. Y así, esta esperanza no es una esperanza vaga, como muchas veces tenemos en los hombres. Los hombres nos prometen algo y sabemos, según la persona que es, que, bueno, a lo mejor cumple con esa promesa. Uno dice, pues yo estaré en la calle, me juntaré contigo en la calle tal hora, tal día y todo, y nosotros sabemos, bueno, a ver si está, a ver si llega. Si llega, seguro que llega 15 minutos tarde, por lo menos. Así es el hombre. No sabemos si van a cumplir o no. Otras personas sí. Sabemos que si no están es por algo mayor, un acontecimiento mayor que les ha acontecido, que no pueden llegar. Pero Dios siempre llega y Dios siempre estará ahí para ser nuestro Salvador al día de la muerte. Así que hay mucho más que se podría decir aquí, pero esa frase, esa esperanza, refiriéndose a esa esperanza que nosotros hemos agarrado, dice, la tenemos como segura y firme ancla del alma, por dos cosas inmutables. Gracias a Dios por ello. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta esperanza que tenemos en ti, una esperanza segura, más firme que cualquier ancla de algún buque que hubiera aquí en la tierra, porque es una esperanza puesta en ti que es asegurada por dos cosas inmutables que no pueden cambiarse porque están hechos por ti. Gracias, Señor, por esa tremenda bendición que tenemos en ti, y gracias por el aliento que nos da para seguir sirviéndote, no haciéndonos perezosos en la obra, sino trabajando sabiendo que recibiremos la recompensa por todo ello. Bendícenos, bendice a mis hermanos que están allá en España, nosotros aquí en los Estados Unidos. Pedimos que tengan un buen día en el Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Muy bien. Bueno, pues, si me acuerdo, voy a poner el correo electrónico del hermano Daniel, si queréis escribirle para darle las gracias por este mensaje y devocional. Pues ahí lo pondremos, y nada, hasta el domingo que viene, que tengáis muy buen día, muy buenos cultos en vuestras iglesias, que el Señor os bendiga. Adiós. Adiós.